Estamos en el tema número 5, la enseñanza que vamos a desarrollar en esta noche se llama la iniciativa, la edad del juego. Y para iniciar esta reflexión, utilizamos Mateo capítulo 18, versículos del 1 hacia adelante. La iniciativa, dice las Escrituras. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es palabra del Señor. Pues bien, nuestro objetivo en esta noche, a partir del texto que hemos leído, es tratar de explicar esto que nos dice el Señor de hacernos como niños. Y para ello quisiera plantear una pregunta, que tú te la cuestiones y te la plantees en tu corazón. ¿En qué sentido sí y en qué sentido no debemos ser como niños? Repito. Y para responder esta pregunta voy a utilizar 3 textos del apóstol San Pablo que puede iluminarnos en esta noche. Y el primer texto es el que más quisiera desarrollar, así que te pido que prestes atención. En Primera de Corintios, capítulo 13, en el versículo 11, Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11, dice el Espíritu Santo a través del apóstol: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Hay gente adulta en la iglesia que sigue teniendo reacciones de niños. A esto en psicología se le conoce como inmadurez emocional o también como infantilismo. Y el infantilismo es la persistencia en el joven o en el adulto de rasgos y características que son propias de un niño. ¿Amén? ¿Me está siguiendo hasta acá? Lo que significa que una persona puede tener una edad psicológica notariamente inferior a su edad cronológica. Repito esta idea. Una persona puede tener 40 años, 30 años o más, y esa edad cronológica no coincide con su edad psicológica, con su edad emocional. Eso significa que en esa persona siguen vigentes rasgos y mecanismos propios que son de la infancia. ¿Amén? A todo este conjunto de cosas, entonces se le conoce como inmadurez emocional o infantilismo. Y hay unas características muy peculiares de las personas que tienen este perfil. La primera, tienen un concepto equivocado de sí mismos, un concepto que suele ser escaso o superficial. ¿Qué significa esto? Se pueden tener por personas buenas, por personas solidarias, por personas alegres o amables, pero ellos se tienden así, pero los demás
lo perciben de otra manera. ¿Me dejo entender? Es decir, el concepto que tienen estas personas de sí mismo es un concepto errado. Porque si hablásemos con las personas a su alrededor, uno se puede dar cuenta que hay una contradicción entre lo que la persona dice ser y lo que la persona es en realidad. ¿Amén? Es decir, esta persona no se conoce según la verdad. Hace algún tiempo en mi comunidad hice una dinámica, a veces en el movimiento tenemos noches de adoración eucarística en donde nos quedamos toda la madrugada adorando al Señor. Y en una de esas noches yo utilicé una dinámica, la ventana de Johari, en donde se nos enseña de que hay partes de nuestra vida que nosotros presentamos a los demás como un área libre, lo que queremos que los demás vean de nosotros. Hay cosas en nuestra vida que ocultamos, que no queremos que los demás vean de nosotros. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta, pero otras personas sí. Y hay puntos que son ciegos en nuestra vida. Pues bien, hicimos una dinámica al respecto y esta dinámica trataba de lo siguiente, que teníamos que ponernos una hoja de papel en la espalda y nos íbamos a acercar a los 27 hermanos de la comunidad solicitándoles que escriban en esa hoja todo lo que ellos veían que debían corregir en nosotros. Pues bien, entonces cada uno comenzó a acercarse y escribía y de pronto después cada uno tenía que leer su hojita. Y cuando yo leí mi hoja, pues habían cosas que definitivamente tenían razón los hermanos como defecto mío, habían cosas que yo no me había dado cuenta que como defecto tenía y que en más de 4 o 5 hermanos coincidían. Entonces eso me ayudó a mí para conocerme. Pero hubo una persona en la comunidad que tras hacer esta dinámica, esta persona se amargó, se fastidió, porque comenzó a decir, ustedes me juzgan. Ustedes todo lo que han puesto en esa hoja lo han puesto de cólera. Se han confabulado para estar en mi contra. La persona que lo decía tenía 41 años de edad y terminó muy fastidiada. Pues bien, a eso es a lo que nos estamos refiriendo con esto primero que estamos señalando. Hay gente que tiene un concepto equivocado de sí misma. Cree ser una persona cuando no lo es. Este es lo primero que podemos nosotros percibir de un rasgo infantil. Lo segundo, tienen dificultad para admitir naturalmente sus carencias, fallos y limitaciones. Yo sé que tú no eres de ese grupo de personas, pero a lo mejor tú debes conocer gente que tiene problemas para admitir sus errores. A lo mejor tú debes conocer personas que no aceptan que se han equivocado. A lo mejor tú conoces gente que se justifica cuando es sorprendida en un error. Estas personas, por lo general, suelen echarle la culpa a los otros. Incluso cuando se confiesan, dicen, Padre, el diablo me hizo caer. No hay ese grupo de personas acá, ¿cierto? Claro, eso es para la gente a la que le vas a compartir esta pobre reflexión. Pero en el fondo, estas personas, cuando se justifican, incluso cuando discuten, te ha pasado, a lo mejor que tú has discutido con alguien e inmediatamente esa persona, para cubrir su error, cuando tú le estás corrigiendo, te dice, pero tú también haces lo mismo. ¿Te ha pasado o no? Tú no lo haces, ¿no? Son personas que cuando la comienzas a corregir, inmediatamente te sacan en cara algo. Porque en el fondo, en estas personas no hay una conciencia que acepte las carencias propias, los fallos y las limitaciones propias que como personas tenemos. Estas personas no toleran ser corregidos, no les gusta la corrección. Tercera característica. Por lo segundo que hemos dicho, esto le facilita a estas personas escapar de la realidad.
son personas que no asumen responsabilidades. Es el padre que no ha asumido la responsabilidad con los hijos y dejó a la mujer botada embarazada. Es la madre que ve a sus hijos como sus amigos y que no ha asumido su maternidad. Son personas que escapan de la realidad, que viven en la fantasía. No se desentienden del mundo imaginario por no querer vivir el mundo real. Son personas que pueden soñar mucho, pero les cuesta mucho realizarse en aquello que sueñan. Por lo general, es gente que no sabe qué hacer con su vida. Tienen un problema y no saben qué hacer. Tienen 20 años, 30 años, 40 años, 50 años a más y no saben qué hacer con los problemas de su vida. Necesitan que otras personas les digan qué hacer. Pueden emprender uno que otro proyecto, pero al final ninguno tiene una dirección. Y la vida de estas personas es así, carente de dirección. Es en ese sentido que son personas irresponsables. Se hacen deudas y no las pagan. Acá no hay ese grupo de personas. Se hacen deudas y no las pagan. Son personas como un niño. Simplemente viven un día a la vez, sin proyectarse, sin planificar, sin programarse. El problema de fondo de estas personas es que no son responsables. No son responsables con su propia vida. Amén. Cuarta característica. Son impacientes. Quieren todas las cosas para hoy, para allá. Son caprichosas. Quieren que todo sea de inmediato. Cuando se quejan, cuando reclaman, es con esa intención. Son personas quejonas. No soportan las dificultades a mediano plazo sabiendo que esto va a lograr algún fruto. No lo soportan. Huyen del esfuerzo, del compromiso. Son personas que simplemente se guían por aquello que les gusta, por aquello que les provoca o les ocasiona una satisfacción inmediata. No reparan en la consecuencia de sus actos, son personas precipitadas para actuar y no responden de pronto a la razón, responden más a la emoción. Por eso estas personas no pueden responder con madurez frente a la vida. Estos son los que tienen 8 o 7 años de enamorados y no quieren noviar. Estos son los que tienen 4, 5, 8, 10 años de casados y no quieren tener hijos. Estas son las personas que huyen de la responsabilidad que genera asumir un compromiso. Amén. Otra característica más. Emocionalmente son personas inestables, sufriendo constantemente de altibajos. Lo mínimo le genera una profunda tristeza. Lo mínimo le genera una situación intolerante en su interior. Son personas que sufren mucho, se deprimen rápido, se desilusionan rápido, se desmotivan rápido. Les afecta hasta lo más mínimo. Lo miraron mal, le hablaron mal, lo recibieron mal, de pronto lo toma de forma personal. Ustedes no tienen ese problema, ¿no? Sí, eso es para otro grupo. Estas personas tienen un bajo umbral a la tolerancia y a la frustración. Son personas que tienen bajo umbral de tolerancia a la frustración. Se irritan rápidamente. Son personas explosivas que tienen arranques de ira. Ustedes no tienen eso, ¿no? Sus relaciones interpersonales son conflictivas, por lo que tienen dificultades de dar y de recibir amor. Y atención con esto. Por eso tienen dificultad para comunicarse con otras personas, tienen dificultad para entablar lazos de amistad.
no se dejan conocer, no dejan que los demás se les acerquen. Otra característica más. Tienden a idealizar a los demás. Atención con las mujeres. Tienden a idealizar a los demás, por lo que rápidamente se defraudan al mínimo fallo de la persona. Y lo contradictorio en estas personas es que son intolerantes con los fallos de los demás, pero consigo mismas son muy permisivas. Muy permisivas. Otra característica más. Es gente muy influenciable. Le va a afectar la opinión del grupo muchísimo. Es gente que las personas que tenga a su alrededor, las 5 personas que tenga a su alrededor, va a ejercer una influencia muy dominante en estas personas. Incluso puede llegar al punto de copiar las actitudes de los otros. Son aquellas personas que se le dice que son faltos de personalidad. Son aquellas personas que en su apariencia se quieren parecer a alguien, en su modo de hablar se quieren parecer a alguien, hasta imitan la voz, hasta imitan los comportamientos y los gestos porque se quieren parecer a alguien, y es que en el fondo su personalidad no es sólida. Por ese primer punto que dijimos, tiene un autoconcepto afectado y equívoco de sí mismo. Amén. Son personas, otra característica, que carecen de independencia y autonomía. Es decir, pueden tener 20, 30, 40, 50 años y son emocionalmente muy dependientes de sus padres. Y si no lo son de los padres, se vuelven emocionalmente muy dependientes del cónyuge. Y de ahí tienes el caso de muchas mujeres que dicen, tengo tantos hijos en casa y uno es mi marido. Dependen emocionalmente de los demás y van a sustituir esa dependencia emocional. Por eso son personas que siempre les dicen qué es lo que tienen que hacer. Postergan todo tipo de compromiso y todo aquello que implique un esfuerzo y salir de sí mismo. Por eso es que el apóstol dice, repito el texto, cuando yo era niño, hablaba como niño. Actualmente, ¿cuántos años tienes? Fíjate cómo hablas. Hermanito, amiguito, vecinito. ¿No eres Flanders de los Simpson o sí? No eres el amirijillo Flanders. Pero fíjate cómo hablas. Dice aquí el texto. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Si ahora tú tienes 20, 30, 40, 50 años a más, ¿cómo te expresas? ¿Cómo hablas? ¿Con nerviosismo? ¿Te pones nervioso estar en un grupo social porque no sabes cómo relacionarte con la gente, no sabes cómo expresarte? Para una persona adulta, para alguien que ha madurado, esto no debería ser un problema. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cuánta gente a mí se me acerca y me dice, hermano, qué duro eres para hablar? Perdóname, pero tú no eres una criatura con la que tenga que medir las palabras y el contenido de lo que digo. Porque tú ya como persona adulta puedes tener el filtro para entender lo que se te dice. Pero hay gente que está esperando que uno sea delicadito. Hermano, porque Dios es amor. Pero por si acaso el Señor le dijo a los suyos, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y hay gente que de pronto cuando uno les habla con firmeza, de pronto se pueden sentir incómodos. Y son personas que siempre están esperando la atención, reclamándola. Un día, a mí me ha pasado muchas veces que por el tono de voz que tengo, hay gente que me dice, ¡me estás gritando! No, te estoy hablando bien, ¡me estás gritando! Alabado sea Jesús, sana tu niño interior. Mira lo que dice el texto nuevamente. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. De pronto hay personas que aún siguen teniendo un pensamiento infantil, un pensamiento mágico
en donde estas personas a lo mejor asumen que todo tiene que ser felicidad y paz y que la felicidad implicaría no tener sufrimientos, y para nosotros que somos gente adulta, de pronto ya hemos vivido la realidad, vivimos la realidad y sabemos que la vida se disfruta en medio de un contexto de lucha y de esfuerzo y de sacrificio, ¿o no? Pues bien, entonces estas personas aún siguen teniendo un pensamiento infantil, siguen soñando de pronto con hadas, con duendes, y siguen pensando que, ay, ¿por qué será así la gente? ¿No has encontrado gente así? Ay, ¿por qué será así mis compañeros de trabajo? Ay, ¿por qué será así mi jefe? Ay, ¿por qué será así tal persona? ¿Y qué de malo tiene que ser así? Más bien tú madura y acepta que los demás no son como tú. Y acepta que los demás de pronto son coléricos, otros son tristones, otros tienen carácter duro, a otros les gusta sonreír, a otros no. ¿Por qué no aceptas la diferencia? ¿Por qué contigo sí exiges ser tolerante, pero tú no eres tolerante con los demás? ¿Por qué de pronto los demás sí tienen que tolerar tus fallos y tú no toleras los fallos de los demás? Ese es el pensamiento infantil. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. El niño normalmente no razona, simplemente espera que le digan qué hay que hacer. Simplemente espera que se le aparezca el papá, se le aparezca la mamá y le conduzca a la vida. Y de pronto nosotros que somos adultos, y a mí me pasa mucho eso, que hay gente adulta, mayor de 20 años, que se me acerca y me dice, hermano, ¿qué hago? Y ese es el punto, a esta edad que tú tienes, que le preguntes a otro qué hacer con tu vida, significa que tienes un problema. Significa que no te has hecho responsable de ti. Significa que a la edad que tienes aún estás esperando que otros se hagan responsables de tu vida. Y eso es un problema, porque eso denota inmadurez. Y mucha gente a mí se me acerca y yo no le puedo decir qué hacer con su vida. Pues a algunas personas incluso le respondo, si tú a tu edad no sabes qué hacer con tu vida, menos voy a saber yo. ¿No lo creen? Menos lo voy a saber yo. Se supone que si tú tienes 50 años de edad, 40 años de edad, has llegado a la mitad de tu vida, tú ya tienes que haber aprendido lo que es bueno, lo que es malo. Tienes que ser consciente de tus limitaciones, de tus capacidades, de tu potencial. Y tienes que haberte trazado metas en la vida y no esperar que te las tracen. Y no esperar que te digan qué hacer. Por eso hacemos mal en los grupos de oración cuando se hace el mal llamado pastoreo. Hacemos mal, porque en realidad debería ser acompañamiento espiritual. Hacemos mal cuando le decimos a la gente qué hacer. Hacemos mal cuando tratamos de resolverle los problemas a la gente. A mí cuando la gente se me acerca a contarme su desgracia, a contarme su miseria, lo único que puedo hacer es llevarla a los pies de Jesucristo en la Eucaristía, orar, suplicar y pedirle al Señor que ilumine a esa persona. Más nada, más nada. Si Dios me pide hacer algo más, lo haré. Pero hacemos mal en solucionarle los problemas a la gente. Haces mal en seguir dándole propina a tu hijo de 30 años. Haces mal aún estar detrás de tu hija de 35 años. Haces mal porque los haces inútiles. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedes tú tener como papá y mamá un hijo infantil de 30 y 40 años. Que a lo mejor para ti es un estado de felicidad que tu hijito diga, mamita, papito, yo le metería un lapo en la cabeza. Y le diría, caray, habla bien, tienes 30 años de edad, 40 años de edad. Pero ese es el punto, dice San Pablo, y mira, nada más voy con una cita bíblica. Dice San Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cuántos años tienes? Pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, y ese es el punto, algunos aún no nos hemos hecho
adultos. Algunos no queremos ser adultos, no queremos madurar, porque madurar significa asumir la responsabilidad y el manejo de mi vida. Yo he tenido un montón de problemas en mi vida y mis padres ya cuando yo cumplí mayoría de edad, a cierta edad, nunca se han enterado. Nunca los he llamado a decirle, papá, no tengo que comer, mamá, no tengo que comer. Nunca he llamado a decirles, papá, tengo tal problema, papá, le estoy enfermo, papá, me sucedió esto. No. Porque cuando uno ya es adulto, le evita los problemas a los padres. Por ese espíritu natural de gratitud, ya uno pasa de la dependencia de ellos a que ellos dependan de nosotros. Ya mis papás no están para darme propina a mí, sino para yo darle propina a ellos. Pero hay gente que no quiere madurar. Hay gente que de pronto no quiere aceptar que tiene 30 años de edad, 40 años de edad, 50 años de edad, 60 años de edad y tiene que responder por su propia vida. Por eso, hermanos míos, ¿te has hecho adulto? ¿O aún sigues con actitudes infantiles? Segundo texto de San Pablo, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, dice: yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podéis soportar, ni aún lo soportáis al presente, pues todavía sois carnales. Porque mientras hay entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís al humano? Mira lo que dice aquí San Pablo. Describe la actitud infantil de algunos cristianos dentro de la iglesia. Escucha bien, repito esto. En este pasaje San Pablo va a describir la actitud infantil de algunos cristianos dentro de la iglesia. Y una de las características de este infantilismo de algunos cristianos dentro de la iglesia es la siguiente. Dice la Escritura que son personas, dice acá, porque mientras haya envidia y discordia, son personas que tienen un corazón lleno de envidia. Envidian la suerte de la hermanita, envidian la suerte del hermanito y viven en discordia, se pelean con uno, se pelean con otro y tienen relaciones conflictivas. Son personas, como más adelante lo vamos a ver, que critican un montón. Le ven lo malo a todo. Y escucha bien esto. En lo personal, yo he visto gente en la iglesia que el Señor les ha dado un don, les ha dado un carisma, les ha dado un ministerio, tienen un llamado estas personas, pero en estas personas ese llamado de Dios se estanca por la falta de madurez emocional. Se estanca el llamado por la falta de madurez emocional. Hay personas que yo he visto fracasar en su vida espiritual, fracasar en su ministerio, no progresar en el llamado de Dios, estancarse en la vida espiritual por esa razón, porque en lo natural, en lo psicológico, no se han sanado. Y es por eso que ese desorden emocional de sus vidas puede hacer fracasar un ministerio, puede hacer fracasar la obra de Dios, porque no va a tener la madurez para poder desarrollarla. ¿Me dejo entender hasta acá? Yo conozco grandes músicos que no crecen en su ministerio ni en su vida espiritual. Conozco grandes predicadores que no crecen ni en su ministerio
ni en su vida espiritual. Y es por esa actitud infantil. Actitud infantil. Por eso dice el apóstol, no les puedo hablar de cosas mayores porque su mente no les da. No les da para entender cosas más profundas de la fe. Entonces, este pasaje del apóstol nos muestra que en la iglesia se puede encontrar cristianos con actitud infantil. ¿Amén? Pues bien, escucha bien entonces esto que voy a decir a continuación que te puede ayudar. La etapa de 3 a 5 años es la etapa del juego, en donde los niños tenemos un exceso de energía que nos permite convertirnos en personas autoactivadoras, iniciadoras, es decir, movemos todo lo que nos rodea. Así tú ves al niño que camina por un lado y el papá corriendo detrás de él. El niño está haciendo otra cosa y la mamá detrás de él. Somos personas autoactivadoras, solito nos prendemos, solito estamos encendidos. Así somos cuando somos niños, cuando tenemos de 3 a 5 años de edad. Y también se dice que el niño es una persona iniciadora de cosas, provoca hacer cosas, siempre quiere hacer cosas, mueve a los demás a hacer cosas. Esto es lo característico de un niño de 3 a 5 años de edad. Por eso también es conocida esta etapa como la etapa de la iniciativa. ¿Cómo es conocida? ¿Esto qué significa? En esta etapa el niño responde y desarrolla 3 habilidades: lenguaje, movimiento e imaginación. Desarrolla estas 3 habilidades: lenguaje, movimiento e imaginación. Esta etapa, que es la edad del juego, se da de pronto a través de la imaginación. Y esto quiero que de estas 3 habilidades te concentres más: la imaginación. El niño juega en su mente y desde su mente proyecta ese mundo exterior. Puede agarrar un palo de escoba, pero en su mente él se imagina que es un rifle profesional de un sniper. Puede de pronto agarrar ese mismo palo de escoba y en otro momento ser un potro salvaje. ¿Así son los niños o no? Recuérdate tú en ese contexto, recuérdate tú en ese momento. El niño tiene una capacidad creativa en su imaginación que es la que le lleva a jugar, que es la que desarrolla todo el aspecto lúdico en el niño. El juego entonces para el niño se da en base a su imaginación y esto es lo que va a desarrollar la iniciativa en el niño. ¿Amén? ¿Claros hasta acá? Pues bien, yo recuerdo, hace años atrás, no recuerdo la edad, pero recuerdo que yo veía un programa que daba de dibujos animados que salían todos los superhéroes. Salía Batman, Robin, los Gemelos Fantásticos, para los que han visto esos dibujos, antiguos. No me valores mi infancia, por favor. Y había un superhéroe del que aún no han hecho película que se llamaba Aquaman. ¿Se acuerdan de Aquaman? Pues bien, entonces había ese superhéroe y yo recuerdo que con mi familia nos fuimos a un club y a mí me llamaba mucho la atención Aquaman. Entonces había una piscina olímpica, yo creo que tenía 5 años de edad. Había una piscina olímpica y yo dije ¡Aquaman! Y me lancé. Y cuando estaba en el fondo del agua, casi ahogándome, mi hermano mayor me sacó de los pelos. Pero así es el niño. El niño no mide el peligro, no es responsable consigo mismo, no se pone a pensar en las consecuencias de su acto, simplemente se mueve por el aspecto lúdico, por la parte de la diversión, por la parte del juego. Es en ese sentido, ¿cuántos problemas tú te has metido cuando eras niño? Entonces el niño es así, el niño es irresponsable, no piensa más que en él. No me preocupó a mí de pronto si yo angustiaba a mis padres lanzándome a la piscina. El niño
en esta etapa, por su misma actividad, es como se conoce la etapa de la intuición, se mete en todo, metiche. ¿Y cómo es esto? ¿Y tú por qué esto? Y hace las preguntas más incómodas. Yo me acuerdo que estaba un día en mi casa y había una tía que estaba desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y mi mamá la quería botar. Y yo me acerqué a mi tía y le dije, ¿a qué hora te vas? Y mi tía me dijo, ya papito me voy. Pero el niño es así, no tiene filtros, ¿o no? No tiene filtros, ¿cierto? Te estoy tratando de hacer que recuerdes cómo fue tu infancia. Entonces, como el niño es así intrometido, se mete en todo, es corregido constantemente. Y escucha bien que acá viene la parte en donde se genera la herida. El desarrollo de la imaginación en esta etapa es muy importante porque va a generar el desarrollo de la iniciativa. Que el niño tenga ideas, va a generar que el adulto sea una persona proactiva. Que el adulto sea una persona con iniciativa personal para hacer las cosas. Por eso se debe manejar en esa etapa de 3 a 5 años de edad con mucho cuidado el tema de la corrección, porque se le puede generar al niño un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa cuando se le corrige. El sentimiento de culpa en un niño comienza a desarrollarse en esta etapa de 3 a 5 años de edad, comienza a emerger lo que se conoce como conciencia moral, que se comienza a desarrollar a los 7 años de edad. Ya a los 7 años de edad nosotros tenemos una conciencia definida entre lo que es bueno y lo que es malo, a partir de lo que hemos visto interactuando en el seno del hogar. Escucha bien esto. Yo recuerdo un día que tenía un amiguito que tenía su mano en una baranda y estábamos jugando varios. Yo tenía un palito en mi mano. Entonces miraba su mano y miraba mi palo. Miraba su mano y miraba mi palo. Y sentí ganas de ¡pua! Le di, ¿no? Y cuando lo vi llorando en el suelo, yo me asusté. Tenía 7 años de edad. Y me sentí mal con su sufrimiento. Lo vi dolerse, lo vi llorar de dolor. Y eso me conmovió. Y sentí en ese momento, tenía la claridad que estaba haciendo mal. Ya a los 7 años la conciencia moral tiene esta capacidad. Tiene esta capacidad. ¿Amén? Pero ¿por qué te decía que hay que tener cuidado con la corrección? Porque de acuerdo a cómo se le corrige al niño, puede generar en él un sentimiento de culpa sana o un sentimiento de culpa insana. La culpa sana ayudará al niño a entender que una acción mala es, por lo tanto, mala y no significa que él sea malo. Repito esta idea. Una culpa sana significa entender que cuando yo hago algo malo, estoy haciendo una acción mala. No significa que yo sea malo. ¿Amén? Una culpa insana significa que al verme yo haciendo algo malo, piense también que yo soy malo. Hay muchas personas en la iglesia que tienen este sentimiento de culpa tras sus pecados. Mucha gente en la iglesia que se siente sucia, se siente avergonzada, se siente indigna. Un día alguien me dijo, hermano, yo soy indigno de Dios. Uy, qué soberbio, le dije. ¿Quién hay acá digno de Dios? Pero eso implica tener un sentimiento de culpa sano, conocerme en la verdad y saber que voy a ser pecador hasta el último día de mis vidas. Amén. Pero hay niños que han sido corregidos tan drásticamente que les han generado este sentimiento de culpa insana. Cuando ellos hacen algo malo, se ven malos. Por lo tanto, cuando alguien hace algo malo, esa persona es mala. En Juan capítulo 8, en el versículo 10, Juan capítulo 8 en el versículo 10, escucha bien lo que dice. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están?
¿nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor Jesús. Le dijo él, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. En este texto se nos presenta que Jesucristo no condena a la adúltera, pero sí su pecado. No condena a la adúltera, pero sí su pecado. Mira lo que dice. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Entonces el Señor separa el acto malo de la persona equivocada, la mente herida por el pecado, la voluntad dominada, puede cometer actos malos, lo que no hace que la persona sea mala. Puede estar su corazón corrompido, pero no la hace mala. Porque cuando Dios creó a todos, dijo, nos hizo muy buenos. Amén.